Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Evelyn Jiménez y esto es Enigmas Oscuros. Antes de comenzar los invito a suscribirse, a darle me gusta y a presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. El día de hoy vamos a hablar de un caso que está resonando mucho en las redes sociales debido a que se hace una comparación con respecto a la película y al libro Desde mi cielo. Seguramente en algún momento habrán visto la película completa, habrán leído el libro o inclusive algún fragmento lo habrán visto en alguna red social. Antes de finalizar el video les voy a contar el detalle y qué fue lo que dijo la escritora al respecto. Linda Ann O'Keeffe era la del medio de 3 hermanas. Su madre Bárbara era la modista, la encargada de hacerle la ropa a las chicas, y su padre un maquinista llamado Richard. Linda era una niña tímida y era una chica scout. A ella le encantaba pintar, hacer manualidades y también tocar el piano. Ella era una niña bastante sensible, que acababa de perder a su gato, y su madre dijo que fue muy difícil consolarla luego de lo que le pasó a su mascota, porque lo había tomado muy mal. El viernes 6 de julio de 1973, Linda tenía 11 años. Salió de su casa, que estaba ubicada en Newport Beach, California, a las 7:45 para ir al colegio de verano. Se había puesto el vestido que su madre le había hecho y su profesora de piano fue la que pasa a recogerla. Cuando termina la jornada cerca del mediodía, ella le pide a una maestra del colegio si le podía prestar el teléfono para llamar a su mamá porque quería saber si le iba a buscar en auto o cómo iba a volver a su casa. La maestra le dijo que tenía que esperar un rato para poder usarlo. Es por eso que decide dirigirse al mercado Richard, que se encontraba solamente a una cuadra del colegio donde horas antes había ido a comprar chicles. Allí se cruza con su amiga Brenda, quien iba del brazo con otra amiga más. Las chicas tuvieron que saltar de la vereda porque una camioneta turquesa casi las atropella. Hablaron un rato más y cada una continuó con su camino. Linda decide regresar nuevamente al colegio y es allí donde vuelve a pedir el teléfono para hablar con su mamá. En ese momento se lo prestan. La madre le dijo que estaba muy ocupada realizando un proyecto de costura que era sumamente importante y que ella tenía que volver a su casa caminando. Eran aproximadamente 5 kilómetros, pero esto hizo enojar muchísimo a Linda. Sale del colegio muy enojada y en vez de volver a su casa se sienta un rato en la vereda. A las 13:15 de la tarde, Janine, otra amiga de ella, pasa con su madre por donde Linda estaba sentada, la ven parada al lado de una furgoneta turquesa con las puertas del conductor y del pasajero abiertas. Janine observa a un joven blanco de unos 20-30 años aproximadamente. Linda está hablando con él. A la madre de Janine algo no le gustaba, estaba un poco desconfiada. Ella detiene su auto a una cierta distancia porque quería anotar la matrícula de este vehículo. Sin embargo, la furgoneta giró y se perdió de vista antes de que ella pudiera alcanzarla. No pudo ver si Linda estaba dentro de la furgoneta, pero lo que sí sabía con mucha seguridad era que ya no estaba en la vereda. Ellas fueron las últimas dos en verla. Como Linda no llega a almorzar, su mamá en un momento no se preocupó porque dijo seguramente debe estar enojada porque no la fui a buscar, es algún berrinche, estar en algún lugar con algún amigo, algo que era muy común en esa época, que los chicos anden en bicicleta, que estén vagando por algún que otro lugar, ya que todo era muy tranquilo. Pasan 3 horas y Bárbara se empieza a desesperar porque su hija no vuelve. Ella decide salir por las calles, hacer preguntas a los vecinos, también llama a alguna de sus amigas, pero nadie la había visto, nadie sabía nada. Cuando llega Richard, el padre de Linda, a la casa, cada uno sale en sus autos a buscarla. De todas maneras, seguían con esta idea de que era un acto de rebeldía. El reloj marca las 18:42, no hay noticias. Se dirigen a la policía desesperados y hacen la denuncia. Las autoridades ampliaron la búsqueda con helicópteros a los bosques y a los prados cercanos. Mientras tanto, la familia también seguía haciendo algunas llamadas telefónicas a los amigos de la pequeña, pero no tuvieron información. Es en ese momento donde Janine va a la casa de Linda y habla con las autoridades que se encontraban en ese momento allí y empieza a contar lo que había visto esa tarde. Al día siguiente, la desaparición estaba en todos los titulares de los diarios locales. Ese sábado 7 de junio, un arquitecto local llamado Ron estaba paseando en bicicleta con un sendero junto a su hijo porque tenía la idea de mostrarle dónde podía encontrar ranas. Cuando fue a mostrarle a su hijo dónde encontrarlas, el hombre entre los matorrales de esta reserva natural cercana ve una mano. Se da cuenta que se trataba de una joven, creyendo que estaba dormida intenta despertarla a los gritos. Como no lo logró, vuelve a su casa inmediatamente y llama a la policía. Un testimonio que fue importante es el de una vecina que vivía cerca de esta reserva natural y le dijo a las autoridades que la noche anterior había escuchado gritos. Una voz de una chica que decía: "Pará, me estás lastimando". Esta mujer dijo que no tenía el conocimiento de que había una menor desaparecida, por eso no llamó a las autoridades antes. La policía científica recolectó en el cuerpo de la menor muestras de fluidos y sangre.
También una mochila que su madre le había hecho para el 4 de julio se encontraba a unos metros del cuerpo. ¿Qué es lo que determina la autopsia? Que fue abusada sexualmente y que murió estrangulada. Un detalle que los investigadores mantuvieron en secreto durante décadas y que aunque la ciencia del ADN no existía en la resolución de crímenes de 1973, un criminalista llamado Jim White tomó muestras del semen que el asesino había dejado en el cuerpo de Linda y las había conservado. Esas pruebas de ADN permanecieron en un congelador durante décadas a la espera de que la ciencia se pusiera al día, y esto fue efectivamente lo que sucedió. La policía tenía la información sobre su atacante. Lo único y principal sospechoso era este hombre de la furgoneta, pero no había cómo saber quién era este hombre. Con el paso de los años, el caso se fue enfriando por falta de pruebas. La policía de Newport Beach, ya con los avances científicos, deciden utilizar las muestras de fluidos y sangre recuperadas del vestido floreado de Linda y guardadas durante décadas. En octubre del 2017, contratan a una empresa especializada en tecnología para trabajar con los ADNs. Con los datos y muestras que tienen, logran configurar el fenotipo del agresor. Consiguen hacer un posible retrato de este sospechoso, blanco, rubio, de ojos claros, y al momento del crimen tendría aproximadamente 25 años. Al mismo tiempo, comparan el perfil del ADN obtenido de las muestras con la enorme base de datos que tenían, pero no obtienen nada. ¿Qué pasa? En julio del 2018, la policía de Newport Beach decide ponerle voz a Linda. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Lo hacen a través de Twitter, o llamado X, y utilizan el hashtag LindaStory. Allí revelan todo lo que tienen del caso hasta el momento. ¿Cuál fue la particularidad? Que estos textos están escritos como si fuera la propia Linda la que lo contara. También difunden ese retrato creado para poder dar con este asesino. La publicación dice: hola, soy Linda Ann O'Keefe. Sí, tengo problemas con mi mamá. Hoy hace 45 años desaparecí de Newport Beach. Fui asesinada y mi cuerpo fue encontrado en Back Bay. Mi asesino nunca fue encontrado. Hoy les voy a contar mi historia. Es así como comienza este hilo por parte de la policía, donde se brindan todos los detalles, están acompañados con algunas fotografías. En la actualidad hay algunas fotos que ya no aparecen en este hilo de tweet, pero sí la descripción de cómo fueron los hechos está demasiado clara. Al usar las redes sociales tampoco obtuvieron nada. Recurren a lo que se llama ADN genealógico. En enero de 2019 sale una coincidencia con parientes lejanos. Finalmente identifican a un posible sospechoso con el nombre de James Alan Neal. En ese momento, este hombre vivía en Colorado junto a su familia. Lo que se supo es que él se había cambiado el nombre, que para el año donde sucede lo de Linda, él estaba en Newport Beach. Pero ¿quién era realmente este hombre? James Albert Layton Jr. nació el 28 de julio de 1946 en Chicago, Estados Unidos. En la década del 50 se mudó con su familia al estado de California. Él era el hijo del medio. A los 13 años fue arrestado por primera vez por robo y enviado a una cárcel juvenil. En su adolescencia fue detenido 2 veces más antes de abandonar para siempre el colegio en 1963. Este hombre no lograba ningún tipo de estabilidad en los trabajos que adquiría. Pasó de lavar autos a una florería a trabajar en una compañía de colchones. En septiembre de 1964 fue arrestado nuevamente por robar en una estación de servicio. Tenía ya 18 años para ese momento y pasó 9 meses preso. Al salir repetía la misma secuencia una y otra vez. Salía en libertad, volvía a robar y así sucesivamente. En abril de 1967 se escapó del lugar donde estaba detenido y fue reaprendido el 28 de abril de 1968 en Oklahoma. De ahí fue extraditado a Denver y sentenciado a una pena de 3 a 10 años de cárcel. Todo termina el 14 de julio de 1971 cuando es liberado bajo palabra. Es así como terminó trabajando en una construcción de Newport Beach en California. Es en ese momento donde se cree que él asesina a Linda. Hasta ese momento no había sido descubierto y continuó con su vida de manera normal. Se muda a Florida y cambia su nombre a James Alan Neal. Los siguientes años también vuelve a ser arrestado en diferentes oportunidades. En 1977 terminó oficialmente su sentencia y se instaló con su familia en una ciudad en Colorado. Los fiscales también encontraron otros delitos para acusarlo, actos lascivos contra 2 menores de 14 años que ocurrieron entre 1995 y 2004. Estos cargos se le imputaron en 2019. Neal efectivamente era el responsable del crimen de Linda, sin duda alguna debido a las muestras de ADN, porque cuando hacen esta comparación es compatible el 99,9%. Claramente esto lo delataba y ni hablar del historial delictivo que tenía, todo lo condenaba.
A él lo arrestan el martes 19 de febrero del año 2019 en Colorado. Esto fue cerca de las 6:30 de la mañana. Cindy, la hermana mayor de Linda, recibe el llamado de la policía y de la gente que estaba a cargo del caso, donde le pide que se siente y le dice que finalmente habían arrestado al culpable de lo que le sucedió a su hermana. Ella dice: después de 45 años tenían detenido al asesino de Linda. Estaba tan emocionada, pero lamenté mucho que mis padres no estuvieran ya aquí para escuchar las noticias. Nunca pensé que podrían encontrar al responsable. Después de todo este tiempo, finalmente hay una cara, un nombre. Esto le da un cierre. También Cindy contó que su mamá Bárbara acarrió por el resto de su vida una terrible culpa. Sentía un gran remordimiento por no haber ido a buscar aquel día a Linda a su escuela de verano y que su padre estaba sobrepasado por el dolor y la rabia de que alguien le hubiera arrebatado a su hija. El 25 de mayo de 2020, James fue trasladado de la cárcel de máxima seguridad en California al hospital local. Si bien no trascendió qué fue lo que tenía, a las 5:15 de la mañana del miércoles 22 de julio de ese mismo año falleció. Lo que habían revelado es que él no tenía síntomas compatibles al COVID-19. Recordemos que ese año nos encontrábamos en plena pandemia. Bueno, y acá volvemos a lo que decía al comienzo del video, que se relaciona mucho este caso con la película y el libro Desde mi cielo. Y vamos a entrar un poco en detalles porque hay muchos medios a nivel mundial que ponen el foco en este caso y se afirma que la autora usó como referencia lo que le pasó a Linda para crear la historia que ya conocemos. Recordemos que la película Desde mi cielo se estrenó en 2009. Narra la historia de Susie, una joven de 14 años que fue secuestrada y asesinada por su vecino. Peter Jackson es el director de esta película y se basó en el libro de la escritora Alice Sebold. Lo que ella mencionó es que para escribir este libro, ella se inspiró en el asesinato que una niña sufrió en un túnel en la ciudad de Nueva York, donde la misma Alice sufrió una agresión sexual. Ella dijo: nunca fue mi sueño despertar, ser violada y escribir sobre eso. Es lo que dijo en una entrevista. Si bien hay muchas contradicciones al respecto, decía al principio, muchos portales que dicen una cosa, otros portales que revelan otra información, queda en esta incógnita, hay algunas similitudes al respecto, pero la realidad solamente la autora de este libro sabe en qué se inspiró completamente al momento de crear esta obra de arte, como muchos opinólogos decidieron calificarlo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta y de presionar la campanita para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Será hasta la próxima. Chau, chau.